Buenas noches, bienvenidos a la comunidad. El día de hoy vamos a tener una charla con el señor Oscar Rondán, quien es ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente él está trabajando como jefe en el área eléctrica. Por favor, le pedimos que mantengan sus micrófonos desactivados y todas las preguntas las escriban para poder hacérselas al final de la charla al señor Oscar. Le cedo la palabra al ingeniero. A ver, la charla programada el día de hoy era hacer una introducción a lo que es el manejo de las herramientas para poder elaborar planos de planta, ¿no? En una instalación y residencial. Eh, el curso está dirigido especialmente para gente que nunca ha tenido la oportunidad, ¿no? de elaborar, ni ha tenido, digamos, mucho expertise o experiencia en el manejo de estas herramientas. Entonces, quizás para algunos podría ser bastante elemental de repente, ¿no? Pero la idea es que se abarque a todo el abanico ¿no? de personas, porque la idea es que tanto aquel que ya tenga conocimiento práctico o inclusive teórico y aquel que está iniciándose pueda, como se dice, a partir de estas clases que se dan en el tema de manejo de plantas, perdón, de planos, poder ya tener conceptos que antes no los tenía claros, mejorar ¿no? Algunos conocimientos o ampliar lo que ya sabía, ¿correcto? Ese es un poco lo que vamos a hacer. Este, Nosotros trabajamos normalmente con dos, eh, no sé si logran ver ahí, me ayudan por favor para que puedan ver la presentación. En este caso lo estoy haciendo en Word, ¿se logra ver? Un favor, ayúdenme para poder ver la presentación. ¿Me copian? No se visualiza. Sí, a ver, vamos a ver, ahora, y ahora sí. Como le digo, este es un proceso que todos vamos a tener que, por lo menos un tiempo todavía, como se dice, adaptarnos. A ver, ahora, ¿se logra ver? Ahora Sí, ahora sí. Ya, correcto. Miren, como lo dije al inicio, ya, empezamos, como se dice, desde el ABC, ¿correcto? De este tema, ¿ya? La, Dice bien claro el título, elaboración de planos isométricos y de planta para instalaciones residenciales y comerciales. Normalmente esa es, digamos, el curso formal completo. Hoy día lo que vamos a hacer es la parte introductoria, y en la parte introductoria, como todo curso, siempre tenemos un índice, ¿no? Con el que podemos entender de qué es lo que consta. Hoy día, por lo menos nosotros debemos llegar, ¿no? Hasta los primeros 3 capítulos. Así que vamos a ir avanzando ya para ganarle tiempo al reloj, ¿correcto? Que es nuestro principal enemigo en este caso. Mire, cuando hablamos de dibujos, ¿no? Cual sea la modalidad, cual sea la especialidad, siempre nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, hacer representaciones. Muchas veces nos dicen que bastaría con una foto, ¿no?, para poder entenderlo. Eso es verdad desde un punto de vista estético, ¿correcto? Desde un punto de vista estético va muy bien.
una buena foto a tu vivienda, una buena foto a tu automóvil y queda muy bien, ¿no? A tu moto, lo que tengas. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, la foto, por ejemplo, de una casa no te dice mucho, porque, por ejemplo, no te dice de qué material fue construido, cómo fue la cimentación, cómo fueron realizadas las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, cómo le instalaron las instalaciones, no lo dice, por más que tú tengas una foto. Entonces, a partir de, digamos, de ese faltante que hay, por más expresivo, por más simpática que pueda ser la foto, sin embargo, desde el punto de vista técnico va a haber faltantes. Entonces, ese faltante se tiene que complementar, ¿correcto? Con el manejo de unas herramientas llamadas dibujo. Porque este dibujo nos va a permitir a nosotros, pues entonces, elaborar planos de acuerdo a la especialidad que permitan poder entender una instalación en cualquiera de las especialidades, ¿correcto? Eso es el dibujo técnico. Por lo tanto, entonces el dibujo técnico sí es necesario que todos lo conozcan, desde la manera más elemental, ¿correcto? Hasta la manera mucho más compleja que ahora se tiene con el manejo de las herramientas informáticas, ¿no? Las computadoras, etc. Entonces, la parte introductoria nos habla que cuando uno tiene dibujo, digamos, en dibujo técnico hay varios tipos de dibujos. Ahí tenemos una relación. Dibujos ilustrativos, esquemas, bocetos, croquis, planos, gráficos y diagramas. Los dibujos ilustrativos podemos dividirlo, ¿no es cierto?, en dibujos con rotura o también llamado dibujos en corte. Los dibujos con rotura o dibujos sin corte, ¿qué nos permiten? Nos permiten ver aquello que en una primera visión yo no podría ver. Un ejemplo, tú tienes tu vivienda y te paras al frente de tu vivienda. Tú lo que ves, ¿no es cierto? Si tú pudieras dibujarlo o representarlo en un plano, lo que tú ves es la elevación de tu vivienda. Pero si tú quisieras ver lo que hay, por ejemplo, a la altura de una escalera interior, a la altura de un baño interior, no lo podrías ver. ¿Por qué? Porque tienes muros que no te permiten verlo. Entonces, para poder visualizar lo que hay en la parte interior, tendrías que hacer un corte imaginario y en ese corte imaginario tú sí podrías ver las cosas que están detrás de la fachada. Igual cuando hablamos en especialidad mecánica, tú puedes tener una pieza mecánica, ves una vista frontal, pero no sabes cómo está construido o qué más tiene en la parte interior, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿correcto? Esa pieza mecánica está seccionada para poder entender qué es lo que tiene, ¿correcto? Como detalle. Otra forma de poder representar aquellas, digamos, formas de construcción que están en la parte interna y que no las veríamos en un primer plano, son los dibujos en transparencia. Los dibujos en transparencia, trabajando con escalas de grises, como se ve en la imagen derecha, nos permiten apreciar la forma que tendría en la parte interna esa determinada pieza. Si yo no le haría, ¿no es cierto?, esa diferenciación de escala de grises y simplemente lo pongo todo en un solo color, yo no podría apreciar la forma interna que tiene esa pieza mecánica. Entonces, este manejo de dibujos en transparencia también permite, ¿correcto?, visualizar tanto la parte frontal visible como aquella parte interna, manejando las escalas de grises, ¿correcto? Luego tenemos los famosos llamados dibujos en explosión o también, como otros le llamamos, dibujos en despiece. Los dibujos en explosión o dibujos en despiece nos permiten apreciar cómo se monta o cómo se desmonta un determinado equipo, elemento, un determinado mueble, etcétera, etcétera. Para poder entender, por ejemplo, un dibujo en explosión o despiece,
Imaginemos que cuando tú vas a una tienda, llámese Sodimac, ¿no? Promar, a cualquiera de esas tiendas que venden muebles, tú nunca vas a encontrar el mueble armado, ¿correcto? Siempre te lo van a entregar en su caja muy bien embalado. Y dentro de esa caja tú vas a encontrar toda la pernería, todos los tornitos, inclusive algunos te mandan una llavecita para poder hacer los ajustes. Y junto con eso te envían un manual de montaje, te dice, o de armado, como le podrían llamar algunos. Y si tú miras bien esos dibujos están en despiece, o también llamado en explosión. ¿Por qué en explosión o despiece? Porque tú ves todas las piezas como desarmadas, pero te dan una idea de cómo las puedes ir montando, cómo puedes ir colocando cada una de las piezas de acuerdo a una determinada numeración. Entonces, en dibujos ilustrativos también tenemos el famoso dibujo en explosión o dibujo en despiece, ¿correcto? Una acotación, si es que hay consultas, por favor, las van escribiendo en el chat, como hemos quedado, ¿sí? Vamos a tener al final unos minutos para absolver las consultas que pudieran tener. ¿Me ayudan, por favor, los que están haciendo el seguimiento de esta charla? Continuamos. Otra forma de representación en dibujo técnico son los famosos esquemas. Lo que sucede, por ejemplo, es que si yo quiero explicar el funcionamiento, por ejemplo, de un motor de automóvil, o yo quiero explicar el funcionamiento en una industria, de cómo arrancan los motores, cómo funciona, qué lo hace, ¿no? Recibir energía, qué lo protege, la forma más práctica es mediante esquemas. ¿El esquema qué es? Ahí dice, ¿no? Representan en detalle instalaciones complejas, ¿correcto? O sea, se busca que a través de esquemas yo pueda entender el funcionamiento, ¿no? De un determinado equipo, de un determinado motor, de un determinado accionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, los dibujos en esquemas nos ayudan para esto. Bueno, ahora como no tengo una pizarra, no puedo darles más ejemplos, pero nos basaríamos en el ejemplo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Donde tenemos pues nosotros, ¿no? Unas tipo pilas, ¿no? Que permiten accionar, ¿no es cierto? Un componente que está instalado, ¿no? Físicamente es una cosa, pero esquemáticamente es otra. Entonces, lo que se busca con los esquemas es que tú puedas entender cómo funciona, ¿correcto? Esa es la idea. El esquema es eso, un dibujo que te permite entender el funcionamiento de un sistema complejo. O sea, el dibujo, el esquema te lo hace, como se dice, sencillo, que no te compliques. Otra forma de dibujo técnico o otro tipo de dibujo técnico es el famoso boceto. Como se tiene en la imagen, la figura de un automóvil, el dibujo, este tipo de dibujo técnico de boceto estaría más ligado a quiénes, básicamente a aquellos que hacen diseños, ¿no? A mano alzada. Puede ser diseños de automóviles, diseño de modas, ¿no? Diseño de, inclusive ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, muchos han diseñado las caretas faciales, ¿no? O sea, pero primero se hacen bocetos, ¿no? Primero haces un dibujo a mano alzada de cuál es tu idea y luego después ya lo desarrollas, ¿correcto? Eso es lo que generalmente los diseñadores hacen primero, un boceto. Entonces el boceto viene a ser, en dibujo técnico, una representación rápida, ¿no es cierto?, de algo que se quiere construir o fabricar o algo que de repente ya está hecho, pero yo quiero llevarme, por decir, el detalle de algo que he visto físicamente, ¿correcto? Ese sería entonces el boceto. Continuamos y tenemos el tema de croquis. Y cuando ya hablamos de croquis, ya el croquis nos va acercando a lo que es, digamos, el trabajo que muchos de los que entiendo están en esta charla necesitan representar, ¿no? ¿Por qué? Porque el croquis
ya es una manera de representación en dibujo técnico mucho, mucho más ligada a la actividad que ustedes hacen en temas de gas. El croquis prácticamente es como un plano en borrador, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es y al inicio, ¿no? Es un método rápido de expresión a mano alzada, porque no necesariamente tú tienes, ¿no? Una regla, ¿no es cierto? Un transportador para hacer tu dibujo, ¿ya? Pero sin embargo, tiene mucho valor el croquis porque es el borrador de un futuro plano. ¿Por qué decimos esto? Porque permite, ¿ya? Permite con esta información que se plasma en un croquis, poder luego vaciar toda esa información en un plano hecho a mano o en un plano hecho en computador. Cuando nosotros llevábamos las clases en forma presencial, ¿ya? Siempre hacíamos mención en lo siguiente. Los croquis, como es un dibujo hecho a mano, ¿correcto? Lógicamente, con la mayor finura posible. Sin embargo, muchos tienen problemas con los croquis porque algo que sí se debe cuidar y guardar cuando tú haces un croquis es mantener el tema de las proporciones. Cuando hablamos de proporciones, de medidas, como dice donde estoy poniendo el puntero, esto es muy importante porque, mire, a pesar que no tengo la pizarra donde explicábamos con detalle, voy a tratar de hacerlo para que ustedes jueguen mentalmente con lo que yo les explico. Imagínense que ustedes tienen una cancha deportiva, ¿ya? O una losa deportiva, ¿correcto? ¿Está bien? Las losas deportivas, ¿qué forma tienen? Rectangular, ¿correcto? Pero esas losas deportivas, la relación entre el largo y el ancho es una relación proporcional, ¿no es cierto? Que ya guarda un determinado estándar o una determinada dimensión ya dada por alguna entidad competente. Pero imagínense que yo dibuje, ¿no es cierto? Si tuviera que dibujar en vista de planta, o sea, desde arriba, tuviera que dibujar una cancha, ¿correcto? Una losa deportiva. Y todos sabemos que la losa deportiva tiene forma rectangular. ¿Eso qué significa? Que cuando yo haga un dibujo proporcional, ¿no es cierto? Como dice que se hace al ojo, ¿no? Ahí la vista es la que ayuda. Imaginemos que el estándar de una cancha deportiva es ya 20 por 10, 20 metros de largo por 10 de ancho. Ya, imaginémoslo así. ¿Qué pasa si yo al momento de dibujarlo, ¿no es cierto? En una hoja, representar esa losa deportiva, como yo sé que la medida es 20 por un lado y 10, ¿no? En el ancho, ¿qué significa? ¿Cuál es la relación entre el largo y el ancho? Aproximadamente es 2:1, ¿correcto? 20:10, 2:1. Eso significa entonces que cuando yo tenga que hacer un dibujo, el largo aproximadamente voy a tener que representarlo como 2 veces el tamaño de la medida en ancho. Entonces ahí viene el problema en algunos. Algunos hacen su medida proporcional, si bien sabemos que es aproximadamente 2:1, algunos lo dibujan 4:1. ¿Me dejo entender? Eso quiere decir que cuando representan, ¿no es cierto?, una losa deportiva, estarían representando, si lo hacen de 4:1, se dan cuenta que sería muy extendido el lado, ¿no?, largo con respecto al lado corto. Entonces, yo pregunto, ¿eso es proporcional? No, porque la proporción me dice que si es 20:10, la proporción aproximadamente yo debería plasmarla como 2:1. Pero algunos, y eso ustedes no se imaginan, cuánto en el mercado, en la gente hay que no saben manejar ese tema, a pesar que
como se dice, hay que tener buen ojo para manejar el tema proporcional. Correcto, entonces lo que se busca es que en un croquis tú aprendas a hacerlo proporcionalmente, de tal manera que tus medidas guarden relación lo que dibujas con lo que realmente es. Correcto. Porque cuando tú tengas luego que darle medidas, o sea, acotar, también guarde una relación coherente con la medida que estás dando y a la vez, repito, esto permita luego vaciar toda esa información para poder hacer un plano mucho más detallado. Entonces, un croquis es muy importante en la actividad que hacemos. Digo que hacemos porque todos estamos metidos de uno u otro modo en el tema de instalaciones. Y algunos, yo sé, la gran mayoría están metidos en temas de instalaciones a gas, entonces siempre vamos a querer que haya una proporción en lo que tú dibujes, ¿correcto? Para hacer un croquis, siempre tú vas a necesitar definitivamente tu papel, hoja cuadriculada, ¿no es cierto? Tu lápiz o lapicero y algún elemento que pueda hacer corrección. Si es lápiz, será su goma, y si es lapicero, tendrás tu corrector, ¿correcto? Y siempre, de todas maneras, una wincha o un flexómetro o una cinta, ¿no? Cinta para medidas largas. Otro detalle que te piden mantener cuando tú vas a hacer un croquis es siempre hay que ponerle mucho ojo, o sea, hacer un examen previo de la instalación. En un inicio cuesta, porque todo lo que se aprende nos va a costar. En un inicio de repente te va a tomar más tiempo, no importa, así vas aprendiendo, ¿no? Esa es la idea. ¿Y por qué te vas a demorar? Porque inicialmente primero vas a, como se dice, pisar la cancha, ¿no? O en el argot taurino eres como un torero que está saliendo y no sabes qué tipo de toro va a salir, ¿correcto? Entonces, la idea es poco a poco, sin temor, ir aprendiendo a hacer las cosas bien. Entonces, si yo voy a hacer un croquis, ya sé, lo primero que debo entender es saber manejar el tema de proporciones, ¿correcto? Para que mi representación sea la mejor posible. Ojo que la idea de estos cursos siempre es que la persona que asiste, ¿no es cierto?, que trabaja con nosotros en este curso, pueda llevarse la mejor formación, ¿correcto? Si algo tiene que mejorar a alguien, lo puede hacer. Todos estamos siempre en el camino de aprender y mejorar todos los días. Y esa es la idea. Entonces, luego de hacer una evaluación, ¿no? De qué es lo que debo dibujar, con tranquilidad empiezo a hacer mi croquis, ¿no? Hago mi trazado y voy avanzando y sé que me va a quedar bien. Y finalmente, ¿no es cierto? En un croquis también, para que esté completo, es necesario acotar. ¿Qué es acotar? Ponerle medidas, ¿correcto? Entonces, con eso estaría yo teniendo ya un croquis mucho más avanzado. ¿Está bien? Seguimos. A ver. ¿No? Se dan cuenta que es a mano, ¿no? O sea, un croquis es a mano, como se ve en esa imagen, ¿no? ¿Correcto? Por eso hay que manejar muy bien el tema del pulso. ¿Está bien? Una vista, ¿no? Una vista en corte de una instalación en casa de gas, una cocina y un calefactor, ¿no es cierto? Luego, para ir avanzando y no nos gane el tiempo, tenemos al final el plano, ¿no? El plano sí, efectivamente, es la representación final con más detalles que antes se hacían, ¿no es cierto?, a mano, en un tablero, etcétera, etcétera. Ahora prácticamente la informática ha venido a revolucionar todo este tema y ayuda un montón. Más rapidez, mejor presentación y pues lo vemos en cada, ¿no? En cada tipo de especialidad donde se presenta en plan. Otra representación en dibujo técnico son los gráficos, como en este tipo gráfico de barras para representar estadística, ¿no es cierto? También es empleado. Diagramas como diagramas de bloques para
explicar el funcionamiento lógico, por ejemplo, del encendido de una lámpara, ¿no? ¿Está enchufada? Sí, sale para adelante. Si no, enchufa la lámpara. ¿Está quemada la ampolleta? Sí, cambia la ampolleta. ¿Está quemada la ampolleta? No. Entonces, si no funciona, compras tu lámpara, ¿correcto? Y así. Diagrama de bloques. Nos permite ver flujo lógico de una operación o de una instalación. Vamos a continuar. Esto es lo que yo muchas veces en los cursos que tenemos, ¿no? Presenciales que hemos tenido, yo decía, esto lo mencionamos porque esta es la prehistoria, ¿no? Así como nosotros como seres humanos hablamos de nuestra prehistoria para saber de dónde venimos, de dónde hemos venido, según nos dicen las teorías evolucionistas. Igual también en el dibujo técnico hay la prehistoria del dibujo técnico. El dibujo técnico tiene su prehistoria que no es que tenga hace 100 años, ¿no? Hasta hace unos, qué sé yo, 20 años atrás todavía se trabajaba así, ¿no es cierto? Con su mesa, su tablero, su regla T, sus escuadras, su escalímetro, ¿no? Así se trabajaba. Ahora no, pues ahora ya la gran mayoría, ¿no? Prácticamente todo lo que es dibujo ya para detalle, mucho nos apoyamos en el tema informático, ¿no? Ventajas, mejor presentación, rapidez, pero involucra a que el personal, ¿no es cierto?, técnico tenga que capacitarse, ¿no es cierto?, de uno u otro modo en alguno de los cursos que hay para el tema de hacer dibujos con el manejo informático, que pueden haber cientos de programas, ¿eh? Algunos de repente tienen a la cabeza el AutoCAD. Sí, el AutoCAD es lo más elemental a estas alturas, ¿no es cierto? Hay muchos programas en manejo de esto, ¿no? El Inventor, Mechanical, y etcétera, etcétera. Hay una infinidad ahora ya. Pero el AutoCAD sigue siendo, ¿no? A pesar de lo básico, sigue siendo una gran herramienta para dibujo. Y a partir de eso surgen, ¿no es cierto? Del AutoCAD surgen especializaciones para electrical, que es para electricidad, mecánica, civil, arquitectura, y etcétera, etcétera. También tenemos, ¿no? En la prehistoria del dibujo, el manejo de escuadras, y acá encontramos algo, ¿no?, llamado escalímetro. ¿Qué es el escalímetro? No, es un equipito, ¿no?, un accesorio pueden llamarlo también, que permite, correcto, encontrar la medida real en un plano, en un dibujo, cuando ha sido hecho a escala. Normalmente en un curso presencial, en esta etapa de escala, les mencionaba que hay 3 tipos de escala, ¿correcto? La escala 1/1, la escala de ampliación y la escala de reducción. La escala de ampliación es aquella escala que nos permite, ¿correcto?, que algo muy pequeño yo lo pueda visualizar. Ejemplo, por ejemplo, si alguien te pide dibujar el chip de tu celular, ¿no es cierto?, y te pide que lo dibujes al detalle, y tú tuvieras que dibujarlo a escala, la escala que emplearías es una escala de ampliación, porque si tuvieras que dibujar tu chip, ¿no es cierto?, en algo que pueda ser visible, por lo menos tendrías que dibujarlo en una hoja A4. De repente la escala para poder visualizar ese chip, ¿no es cierto?, al detalle, en una hoja 4, de repente tendría que ser una escala 20:1, ¿correcto? Y si yo te pido que dibujes tu chip en una losa deportiva, ¿cuánto sería tu escala? De repente 1000:1. Entonces, eso se llama escala de ampliación. Cosas muy pequeñas que no se podrían ver, como se dice, al ojo, ¿no es cierto?, y me piden que yo las represente, tendría que hacerlo en una escala de ampliación.
Por ejemplo, el tornillito de un lente, ¿no? Los lentes generalmente tienen un tornillito para ajustar el bracito que va para, ¿no? Para sujetar en la oreja. Son unos tornillitos que no pasan de 3 milímetros. Si a mí me dicen, dibújame al detalle ese tornillito, ¿qué tendría que hacerlo? En una escala de ampliación, donde yo tendría que dibujar el tornillo ampliado y lo puedan apreciar. Lo puedo hacer en una hoja, me pueden decir, dibújalo en una pizarra. Entonces yo ya debo aprender a partir de ahora que cuando a mí me piden dibujar algo muy pequeño, pero donde yo lo pueda visualizar y a escala, o sea, manteniendo la proporción, ¿qué tendría que hacer? Hacer un dibujo de ampliación, escala ampliada, ¿correcto? También hay los dibujos en reducción. Los dibujos con escala en reducción son los que más conocemos. ¿Por qué? Porque los dibujos con escala en reducción son los que más se emplean en la vida práctica cuando tú vas a ver un plano. Normalmente, las viviendas, los edificios, las construcciones, etcétera, etcétera, son hechos en dimensiones que no entrarían en una hoja 4, en una hoja 3, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo tengo que representarlas en un plano, en cualquiera de esos formatos, tendría que hacer una escala de reducción. Tendría que reducir de repente de 50 a 1, de 100 a 1, de 500 a 1, de 1.000.000 a 1. Por ejemplo, si a mí me dicen que hay una escala ¿no? de 1 en 1.000.000, ¿qué significa? Significa que lo que yo tengo como una unidad, en la realidad es 1.000.000 de veces más grande, ¿correcto? Entonces, eso me da una idea de que yo puedo hacer cualquier tipo de representación en forma proporcional, a escala, ¿correcto? Pero sabiendo manejar justamente qué proporción es la que me permite a mí apreciarla dentro de un plano, dentro de una hoja 4, dentro de una pizarra. Porque no todas las escalas necesariamente son hechas en una hoja. Me pueden pedir hacer un dibujo a escala en una determinada área, ¿correcto? Pero la idea, ¿cuál es? Si es reducción, es reducir del tamaño real a un tamaño que me están pidiendo como escala de reducción. Entonces ya sabemos, escala 1 en 1 es aquella donde la medida que tú dibujes representa la misma medida en físico, ¿correcto? La escala de ampliación, todo elemento muy, muy pequeño que no se puede apreciar a simple vista, al detalle, yo lo puedo representar en un dibujo en forma proporcional a través de una escala de ampliación. Y la otra es la escala de reducción cuando son construcciones, elementos, máquinas, etcétera, muy grandes y yo quiero apreciarlas en forma proporcional en una hoja, en una pizarra, entonces tendría que trabajar con la escala de reducción, ¿correcto? Seguimos viendo ¿no? La prehistoria del dibujo, ¿correcto? Pero nos da una idea de cómo se manejaba antes, ¿no? Ojo que así se han formado ingenieros, técnicos, ¿eh? ¿No? O sea, no desdeñemos, ¿no? Cómo se hacía. También aprendemos que muchos hablan, pásame la hoja 4, pásame la hoja 3, ¿no es cierto? Todo esto surgió de una estandarización que se hizo en Europa, especialmente en Alemania, ¿no? Ellos dijeron, oye, ¿por qué vamos a trabajar con tantas medidas? Hagamos un estándar. Entonces, esta estandarización la hicieron en Europa, ¿correcto? Y arrancaron de una hoja llamada A0, que tiene las medidas que tienen ahí, y luego dijeron, la dividimos en dos, se llama 1, la mitad. A ese A1 lo dividimos en dos partes, A2, y así sucesivamente, ¿correcto? Hasta
la hoja A5, A6, A7, A8. Ustedes dirán que, ¿y el A5 se usa? Claro, también se usa. El más empleado para muchos que conocemos es el A4, ¿no? Es prácticamente la que usamos. Pero ojo, y esto para algunos que de repente son más jóvenes, hace muchísimos años, ¿no? No había la estandarización y usábamos el famoso papel oficio, que era un poco más grande a la 4. A veces usábamos el papel carta, que era un poco más chico, pero más ancho que el A4. Cuando se estandarizó, ahora prácticamente ya se trabaja en esos tamaños normalizados, para planos, etcétera, etcétera. A0, A1 y etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ese tiene un origen. El origen, como le digo, fue en Europa, ¿no? La normalización DIN, los alemanes, ¿no? Y ahí están las medidas. Luego, en todo dibujo siempre te van a pedir un rotulado, por más sencillo que sea. Puede ser un rotulado muy complejo, como el que estamos viendo ahí, ¿no? Con mucho detalle, o puede ser un rotulado simple, pero por lo menos tiene que aparecer la empresa donde se hace, la empresa que está haciendo, a cuál es el proyecto, de qué plano estamos hablando, si puedes poner la dirección bien, y quién es el responsable y quién es el que dibujó muchas veces, ¿ya? Bueno, acá está hablando del tema de escala que ya hemos hablado. La escala es una relación entre lo dibujado y la realidad, ¿correcto? Acuérdense, hay escala 1-1, escalas de ampliación y escalas de reducción, ¿correcto? Muchas entidades ya tienen normalizados, ¿no? OSINERMIN te pide planos como figura en el cuadro y ya te está dando qué escalas debes utilizar, ¿no es cierto? Las municipalidades también, y Cálida, en los PIC 1 y PIC 2, te pide generalmente planos en escala 1:50. Ya hablamos de la escala natural, 1:1, ¿no es cierto? Lo real es igual que lo que estás dibujando, la escala de ampliación y la escala de reducción. Vamos avanzando, que nos gana la hora, y vamos a ver esto en forma rápida, porque el plan del día de hoy es llegar a esto de aquí. Miren, para nosotros poder practicar el tema de poder entender y visualizar, ¿correcto? Si bien es cierto, muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados a manejar planos de planta. ¿Qué significa un plano de planta? Un plano de planta significa ver, imagínate, ahora se escucha mucho de los drones, ¿no es cierto? ¿Qué hace un dron? Sobrevuela una determinada área y ¿qué cosa está mirando? Está mirando hacia abajo, está mirando así, lo que hay en la parte inferior. Entonces, un plano de planta es eso, es la visualización, ¿correcto? Es la visualización de una instalación, de un equipo, ¿no? De una casa, de un edificio. Imaginariamente es como que lo estás viendo de la parte superior. O sea, es como que en el dibujo se ve, ¿no? Dice planta y se ve a una persona como que está ahí, ¿correcto? Y está mirando desde arriba, ¿no? Está apreciando este sólido que vemos ahí, ¿correcto? Este sólido geométrico lo está apreciando desde arriba. Entonces, este joven, ¿no? Que está ahí en la parte superior, ¿qué es lo que ve de este objeto? Miremos este objeto que está en el centro, ¿correcto? Entonces, la persona que está en la vista de planta, ¿no? Y aquí sí es mucho tema de imaginación. Y ojo que esto les va a servir porque cuando se llegue a isometría, es muy importante tener claro estos conceptos de vistas, porque en isometría es importante saber trabajar con proyecciones, ¿no? Porque la isometría es eso, es trabajar en una proyección imaginaria, ¿correcto? Y luego plasmarla para que represente, como si estuviera en el espacio, cuál ha sido el recorrido de una determinada red, ¿no? De una determinada red mecánica, de una determinada tubería. Ojo que la isometría en planos es muy importante y en el tema de gas se emplea, ¿ya? Se emplea
mucho y nos piden mucho el tema de isometría. Como dijo la señorita cuando me presentó, yo soy ingeniero electricista de formación, pero desde el año 2002 vengo trabajando en temas de gas, inicialmente con GLP, luego con gas natural a nivel industrial, y a partir del año 2009 trabajando en temas de gas natural en instalaciones industriales, en instalaciones de GNB, en instalaciones con GLP y en instalaciones con combustibles líquidos. Entonces, lo que yo les puedo decir es que en instalaciones de lo que hemos mencionado, en todas te piden vista isométrica. Al menos en instalaciones de gas natural, de todas maneras. Entonces, aprender a manejar el tema de isometría tiene un origen. Para poder aprenderlo, como se dice desde la base, yo necesito saber visualizar. Y para poder visualizar, ¿correcto? Yo necesito tener mucha imaginación. Y justamente el dibujo que tenemos ahí, ¿no? Que pueden apreciarlo, ¿ya? Imagínense ustedes que esto de aquí es ¿no? Este sólido, yo lo voy a ver desde todos los ángulos posibles, ¿correcto? Lógicamente en planos imaginarios. El primer plano que fue al inicio, el que veníamos hablando, es el famoso plano de Planck. El plano de Planck es un plano imaginario visto desde arriba, lo que yo puedo ver de arriba. Entonces, si yo, ¿no es cierto?, menciono a esta persona que está ahí como si estuviera volando, ¿no es cierto? Es un Superman ahí. ¿Qué es lo que ve esta persona? La tenemos en la nube. ¿Qué es lo que él observa de este sólido, ¿no? De este cuerpo ahí geométrico. ¿Él qué observaría? O vería esta superficie, que es la que estoy marcando, ¿correcto? Esa superficie está acá. Y luego, ¿qué observa? Observa esta superficie, ¿no? Esta como una L invertida, ¿correcto? Que sería esta sección de ahí. Luego, ¿ya?, para ir agilizando el tema, ubicamos al que está en la imagen que dice alzado o elevación también, ¿no? Elevación, ¿correcto? Alzado o elevación. Si tú te ubicas en este plano de elevación, ¿qué es lo que ves? ¿Ya? Imagínate, tú estás mirando a este sólido y en la nube podemos apreciar lo que está viendo este señor. ¿Qué es lo que ve él? Este plano, que es un rectángulo, está aquí. Luego ve este cuadradito que está aquí. Y luego él, ¿qué cosa ve? Este rectángulo que está aquí. Entonces se dan cuenta que las vistas de un objeto, de un sólido, nos van a servir para imaginariamente nosotros poder entrenar nuestra mente, nuestro cerebro, en poder apreciar cosas en el espacio, ¿no? Entonces, en esta parte lo que hacemos es eso, entrenarnos. Seguimos entrenándonos. Imagínense ahora ustedes, ¿no es cierto?, que son la persona que está en este lado que dice lateral izquierdo, ¿correcto? Esta persona que está en lateral izquierdo, ¿qué está observando de ese sólido? Lo tenemos en la nube, ¿ya? Por eso esto nos ayuda. ¿Qué es lo que observa él? Observa esta L, ¿correcto? Esta L está aquí. Y luego, a continuación, ¿qué es lo que ve? Este cuadradito, lo está viendo acá, ¿correcto? Entonces, eso es lo que observa el que está en este lado de acá, en este plano lateral izquierdo. Luego, sigamos jugando y, como se dice, entrenando nuestra imaginación y nuestro cerebro. Ahora tenemos a alguien que está en el lateral derecho. Aquí hay que hacer un poco más de imaginación. La persona que está en el lateral derecho, ¿qué es lo que ve? Ve una L invertida, ¿no? Está acá atrás. Aquí está, miren. Y aquí viene un detalle que es importante cuando uno trabaja con vistas. Este corte en este sólido, ¿correcto? Este corte que se aprecia en este sólido, este señor no lo ve.
pero sin embargo existe, ¿correcto? ¿Por qué no lo ve? Porque en el lado que él está, no puede apreciar eso. Pero sin embargo, como existe este corte, yo lo tengo que representar en mi dibujo, en mi representación de vistas, yo lo tengo que representar. Entonces, este corte que él está viendo desde el lado que él está, perdón, ese corte que existe, pero él no ve, yo tengo que representarlo. ¿Y cómo lo represento? Aquí se ve, ¿no? Como una línea, líneas punteadas, ¿no? Líneas punteadas, porque existe y tengo que representarlo, a pesar que no se aprecia en este plano. Luego que hemos visto la representación de aquello que existe pero no se puede ver, ahora nos situamos en el que está en la vista posterior. Miren, el que está en la vista posterior, ¿qué es lo primero que ve? Ve el rectángulo grande, ¿no? Aquí está el rectángulo grande. Y luego, tal como pasó en la ubicación del lateral derecho, este corte, este cambio de, ¿no? Esto existe. ¿Y a qué altura está? Está a esta altura. Y como existe, yo tengo que representarlo. Está bien, no lo ve, pero como existe, en mi representación, la tengo que representar en forma punteada. Ahí está. ¿Qué otra cosa más existe que él no lo ve, pero que tengo que representarlo? Este corte de acá, correcto, el corte que está en este lado. Entonces, se dan cuenta ustedes que en vistas principales o de proyección de un sólido, ya estamos aprendiendo algunas reglas, ¿no? Aquellas cosas que existen pero no se ven, de todas maneras las tengo que representar, no las puedo dejar pasar, ¿correcto? Y por último, el más relajado, como algunos de repente en su casita están con la mayor tranquilidad y frescura, he visto ahí unas imágenes. ¿Qué es lo que vería, no? El que está en la parte inferior. Miren, ¿ah? Relajado y todo, pero él algo ve, ¿no es cierto? ¿Qué vería? Como se dice, la base de ese sólido, ¿no? Desde la visión que tiene. Decíamos entonces que esta persona que es la más relajada también observa este sólido. ¿Y qué es lo que ve? Ve la base del sólido, ¿no? ¿Correcto? Ahí la tenemos en la nube. Pero además, este corte, ¿no? Porque está en un plano superior, existe, pero él no lo ve, pero tiene que representarlo. Y esa representación hemos dicho que se tiene que hacer con líneas punteadas, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, esto de acá sirve mucho para entrenar, ¿no? Nuestra mente, nuestro cerebro, para luego poder entender mejor el tema de isometría, ¿correcto? Si se dan cuenta, aquí, en un curso presencial, hacemos ejercicios, hacemos que la gente participe, salga, por ejemplo, de este sólido, yo le digo, a ver, participante tal, me vas a representar la vista, ¿no? La vista que yo tendría desde un plano A. Sale a la pizarra y lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso de ahí, porque la idea es que todos puedan ir entrenándose para luego poder desarrollar las vistas isométricas, ¿correcto? Bueno, acá no tenemos, uno, el tiempo y no tenemos las facilidades para hacerlo. Pero imagínense ustedes si tuvieran que representar ese sólido, por lo menos en 3 vistas, ¿no? Ya imagínense, ¿no? Es una forma de entrenamiento. Y luego, ¿no? ¿Correcto? Para terminar esta parte, hasta el día de hoy, simplemente decirles lo siguiente, ¿ya? Decirles lo siguiente, miren. En estas representaciones que hemos visto, ¿correcto? En esta nube, que están en nubes, también tienen una normativa. O sea, todo, acuérdense que se basa en normas, ¿no? Como a nosotros, en el tema de gas residencial, ¿qué norma trabajan? La NTP, la 111.011. Igualito. En dibujo, en el Perú, por ejemplo, se aplica mucho la norma ASA, acuérdense, ASA, ASA. La norma ASA nos dice lo siguiente, ¿ya? Voy a tratar de explicárselos. En la norma ASA
siempre lo hago yo en pizarra, ¿no? Por favor, son detalles que a veces no se pueden, pero voy a buscar que puedan entenderlo. En la norma ASA, que es la norma americana en cuestiones de proyección, ¿no?, de sólidos, se considera, ya para que puedan entenderlo, que la vista D, ¿correcto?, es la vista frontal. Trabajan con tres vistas principales, que son la vista frontal, la vista lateral derecha y la vista de planta. Entonces, bajo la normativa ASA de representación de vistas de sólidos, que es la que usamos en el Perú, ¿correcto? La vista D, bajo esa normativa ASA, sería la vista frontal, acuérdense. La vista D es la vista frontal. La vista A es la vista lateral derecha. Y la vista B es la vista de planta. Que son las vistas que más se emplean. Sí, hay otras, sí, exacto. Es verdad. Pero en el Perú las que más se emplean son frontal, lateral derecha y vista de planta. Que en este caso serían la vista D, la vista A y la vista B, ¿no? Así en ese orden, ¿correcto? Entonces, cuando uno quiere practicar este tema de proyecciones, van a encontrar mucho en internet. Pueden entrar, ¿no? Ejercicios de proyección de sólidos. Pero acuérdense, para que no tengan confusión ¿no?, en su cabeza, busquen los ejercicios de proyecciones bajo la normativa ASA, ¿correcto? ¿No? Que es la que nosotros empleamos acá en el Perú, ¿ya? Les hago este comentario porque una vez, ¿no? No sé si hay amigos venezolanos, chamos aquí, una vez, y hasta colombianos, en otros países emplean otra normativa. Y un compañero, así como usted, me dijo, no, usted está explicando mal. ¿Por qué? Le digo, porque así no se representan las vistas. Entonces yo tuve que hacerle la aclaración que en muchos países utilizan otra forma de representación, pero en el Perú, la normativa que nosotros trabajamos es la norma ASA americana. Y esa es la que se enseña en universidades, en institutos, ¿correcto? Porque es la que está normada, pues, para nosotros, ¿correcto? Si bien es cierto, existen más, podemos aprenderlas como parte del conocimiento, pero no es la que más se emplea con fines representativos. También es cierto que muchas veces vienen planos europeos, japoneses, ahora hasta planos de los chinos que vienen con tanta maquinaria, ¿correcto? ¿No? Americano, canadiense, australiano, etcétera, etcétera, y cada uno tiene su forma de representar. Por eso es necesario también aprenderlas, eso no se niega, pero en cuestiones de aprendizaje, lo que más siempre vamos a aprender es la normativa ASA en lo que se refiere a vistas de sólidos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, eso, apréndanlo bien. Si quieren practicar, busquen en internet, hay mucha información, pero háganlo siempre bajo la normativa ASA, que es la que trabajamos en el Perú, ¿correcto? Y para finalizar, hay muchos sistemas de proyección, ¿correcto? Pero el que más nos interesa, ¿no? Hay sistema ortogonal, axonométrico, pero el que más nos interesa a nosotros, y es materia ya, digamos, de repente de una segunda parte en este curso, siempre va a ser la isométrica, ¿correcto? Y luego de eso ya empezaremos a ver, si se da una segunda charla, el tema de planos de propiamente ya de edificación. Señores, espero pues que en esta primera charla sí haya entendido cuál es la forma, ¿no es cierto?, de llegar a aquellos que recién se inician. Para aquellos, repito, que ya tienen conocimiento, espero que les haya reforzado y esa es la intención, ¿no? Buscar ampliar el conocimiento o mejorar. No sé si hay algo para responder. Yo con mucho gusto podré resolver sus consultas. Bueno, por mi parte, muchas gracias por la atención y bueno,
pasaríamos a la etapa, si hay de absolución de consultas, o si me dicen que se responden luego ¿no? Por cualquiera de los medios digitales, en buena hora, ¿no? Ustedes me dirán, no sé quién está ahorita haciendo el... Sí, ingeniero Oscar, muchísimas gracias por la charla del día de hoy, muchísimas gracias a los participantes también. Si alguno tiene alguna duda con respecto a la charla del día de hoy, pueden hacerla por las redes sociales. Recuerden que esta ha sido la primera parte de la charla, pronto les estaremos haciendo llegar la invitación para la segunda parte. Asimismo, todos los que han asistido a la charla, al webinar el día de hoy, tienen un 10% de descuento en nuestros cursos. Recordarles que el próximo lunes vamos a iniciar el curso de IG1 y si alguno está interesado puede enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp. Asimismo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn como IPC Perú Oficial. A los que estuvieron consultando, la charla va a ser subida a nuestro canal de YouTube. Pronto colgaremos el link en nuestras redes sociales. Asimismo, podrán hacer las consultas activas por ese medio. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches.